en este día en que me aceptó Rocío ponerme ahí para dar esta charla sobre lo que hicimos sobre el Helicobacter pylori. Es una parte, es más la parte patológica, porque la parte epidemiológica, los estudios que hicimos sobre la contaminación del agua en Lima, en diferentes zonas de Lima, el tratamiento, todo esto que le hemos hecho con Alejandro Busayev, que también está acá. Él ha hecho contribuciones muy importantes en tratamiento de Helicobacter pylori. Eso no lo voy a tocar, sino voy a tocar más bien la forma, cómo se van produciendo las lesiones en el estómago, el duodeno, por acción de esta bacteria. En el año 1983 estaba trabajando en medicina tropical. El doctor Hugo Lumbreras tuvo la amabilidad ahí de jalarme hacia medicina tropical, y ahí tuvimos la suerte de poder hacer una serie de contribuciones en temas interesantes. Estábamos trabajando con un grupo de profesores de la Universidad de Johns Hopkins, sobre todo el doctor Gilman, que ustedes lo conocen porque también viene acá, el doctor Espaira, que acababan de escuchar la presentación de dos australianos prominentes, Warren y Marshall, Barry Marshall, sobre todo con el que nos hicimos después muy amigos. Habían presentado en un congreso en el que estuvieron los profesores de Johns Hopkins y habían escuchado con interés que habían encontrado una bacteria que parecía que producía gastritis, que producía úlcera gástrica o úlcera duodenal. Y al principio nadie les creía. Entonces los profesores de Hopkins me contaron esto y me interesó muchísimo la posibilidad de estudiar este tema, porque en el Hospital Cayetano Heredia, al estudiar los estómagos y duodenos de pacientes con problemas digestivos, encontrábamos lesiones bastante severas, con gran frecuencia, por ejemplo, de gastritis crónica atrófica, que ya les voy a mostrar después la importancia que esto tiene. Entonces me dijeron, ¿qué te parece esto que han dicho esos australianos? En ese tiempo estábamos estudiando sobre todo rehidratación oral con los profesores de Hopkins, entonces le dije, vamos a hacer un grupo inmediatamente, e invité al doctor Sisto Recabarren, al doctor Alberto Ramírez Ramos, a los profesores de Hopkins, a Jaime Koch García, que también era patólogo, que ayudaba ahí al doctor Recabarren, con el que hicimos toda esta contribución que les voy a mostrar ahora, y Juan José Bonilla, y Berenson, Carlos Rodríguez Ulloa, todo un grupo al que se le puso, y después también Alejandro, que está acá, ha hecho grandes contribuciones en el tema, y le pusimos el Gastrointestinal Physiology Working Group of Cayetano Heredia and Johns Hopkins University. Se llamaba nuestro grupo ahí, y comenzamos a trabajar, como les digo, en el año 1983 intensamente. A los pocos meses ya habíamos detectado la bacteria y habíamos comenzado a encontrar una serie de cosas interesantísimas en lo que respecta a la patología, como les digo, del estómago, del duodeno. Eso se lo voy a mostrar ahora. Pero al principio no se llamaba Helicobacter pylori, sino se llamaba Campylobacter pylorico. Y cuando en el año 84, al año siguiente que ya estábamos trabajando, fuimos a Argentina
a presentar lo que estábamos encontrando y nadie nos creía ahí en absoluto. Entonces el doctor Schreier, Mauricio Schreier, que era el editor de la revista Acta Gastroenterológica Latinoamericana, me dice: yo sí te creo, calladito. Escribe ahí un editorial en nombre de todo el grupo que ustedes tienen para que comencemos a estudiar esto. Entonces se presentó esto de Campylobacter pylorico y la patología esófago gastroduodenal en el año 1985. La bacteria es una bacteria espirilada, gran negativa, acá está, y acá tienen una coloración con plata. Es el método de Warding-Starry con plata para colorear y ver bien claramente las bacterias. Y las bacterias colonizan la mucosa gástrica, producen mucinasa, es una enzima que hidroliza la mucina, que es el mecanismo más importante de defensa ahí de la mucosa. Las células producen gran cantidad de mucina, entonces se destruyen las células, se destruye la mucina y se produce una reacción inflamatoria en la mucosa que tiene polimorfonucleares, o sea, leucocitos polimorfonucleares y también linfocitos y, y células redondas en general. A esto se le llama gastritis, la producida por Helicobacter pylori, que al principio afecta solamente la superficie de la mucosa. Si nosotros ponemos las bacterias acá y las bacterias atacan la superficie de la mucosa, se produce una reacción inflamatoria que avanza solamente en la parte más superficial. Las glándulas gástricas están más abajo porque la glándula gástrica comienza aquí y se proyecta hasta la zona donde está la muscularis mucosa, o sea, una capa muscular que separa a la mucosa de la submucosa que está debajo. Pero al principio la inflamación afecta solamente, como ustedes pueden ver acá, la parte superficial. A esto le pusimos gastritis crónica superficial. O sea, y también es bien importante en la denominación de esto el término de gastritis crónica activa. O sea, esa gastritis crónica cuando hay linfocitos, células plasmáticas, células redondas, pero no hay polimorfonucleares. Cuando hay polimorfonucleares, que es lo típico, ahí se le llama gastritis crónica activa. Y a esto le pusimos con el doctor Recabarren gastritis crónica superficial. En un momento dado, la reacción inflamatoria comienza a producirse un poquito ya hacia más abajo en la mucosa. Y ustedes ven acá que la reacción inflamatoria está separando las glándulas gástricas, pero todavía no hay atrofia de las glándulas, sino solamente están separadas. Y la muscularis mucosa está aquí, la submucosa más abajo. Entonces, a esto le pusimos gastritis crónica ya profunda, o sea, se ha profundizado en la mucosa. ¿Cómo se genera la duodenitis, inflamación del duodeno, y cómo se genera la úlcera duodenal? La gastritis crónica superficial o la gastritis crónica profunda en el antro gástrico, en la parte más baja del estómago, produce por la inflamación un imbalance entre las células D y las células G. Las células D y las células G
son células endócrinas, o sea que secretan hormonas que actúan ahí modulando el funcionamiento de la mucosa del estómago. Las células D producen somatostatina y las células B frenan un poco la producción de gastrina por las células G. O sea que la somatostatina frena un poco la producción de gastrina. ¿Qué cosa produce la gastrina? La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico por la mucosa gástrica, o sea que estimula la secreción. Entonces, lo que encontramos ahí con Recabarren fue que las células D se alteraban por la infección y dejaban libres a las células G y se producía gran cantidad de gastrina, gran secreción de ácido. Y esta secreción aumentada de ácido gástrico hacía que llegara una gran cantidad de ácido clorhídrico al estómago y también al duodeno. Entonces, al principio, el duodeno se defiende produciendo bicarbonato y también hay un cambio, si es que el efecto del ácido es muy fuerte, hay un cambio en la mucosa duodenal y toma el nombre de metaplasia gástrica, gastric metaplasia. Es la mucosa del duodeno toma el aspecto de mucosa del estómago, o sea que cambia. Y esto defiende un poco más contra el ácido. Pero ¿qué cosa sucede? El Helicobacter pylori solamente coloniza mucosa gástrica, no coloniza mucosa duodenal. Pero si la mucosa duodenal cambia en su aspecto y toma el nombre de metaplasia gástrica, entonces el Helicobacter pylori pasa al bulbo duodenal también. Y acá tienen ustedes, por ejemplo, mucosa duodenal con las vellosidades intestinales normales completamente. Es una mucosa que está bien, pero esto se puede, cuando cambia a metaplasia gástrica, entonces se hace una coloración especial para detectar las zonas con metaplasia gástrica. Esto hace que el Helicobacter pylori entre a estas zonas con metaplasia gástrica y se localice ahí también y comienza a dañar el duodeno. Entonces el ácido clorhídrico y el Helicobacter pylori dañan el epitelio mucinoso de la metaplasia gástrica. Hay una retrodifusión de iones hidrógeno y se produce duodenitis y úlcera duodenal. O sea, este es el mecanismo que precisamos ahí muy bien estudiando toda esta cosa de cómo se producía úlcera duodenal. Siempre recuerdo las reuniones ahí en patología, pues nos juntábamos dejando un día y conversábamos con Sisto Recabarren sobre todo lo que íbamos encontrando con un entusiasmo inmenso. O sea que Barring y Marshall habían encontrado lo que era exacto, esto de que se producía un daño ahí. Acá pueden ver también el daño que se produce ahí por acción del Helicobacter pylori. Un mecanismo del cual comenzamos a sospechar mucho, y por eso es que me interesó mucho la charla de la doctora esta, que habló bastante sobre radicales libres y antioxidantes, fue una cosa interesantísima. Leyendo, entonces encontramos que durante la inflamación, neutrófilos y eosinófilos que están presentes en la mucosa y macrófagos también producen radicales libres. ¿Y cuál era
radicales. Los radicales libres, en términos generales, son átomos o moléculas que tienen en su órbita externa, en lugar de tener dos, dos electrones pareados, ahí hay solamente un electrón. Y entonces lo que hacen estas células, los radicales libres, son pasar un electrón a una molécula vecina, y con eso alteran a la molécula vecina, la hacen ya alterada, o si no, toman un electrón de la molécula vecina y la jalan a su órbita externa para parear los electrones, para que hayan dos, para que esté todo equilibrado, pero esto produce un desequilibrio, y el desequilibrio en las células vecinas comienza a avanzar de una célula a otra. Y entonces los radicales libres comienzan a producir daño. Revisando también la literatura, encontramos que vitaminas antioxidantes, beta-carotenos o provitamina A, retinol, vitamina A, ácido ascórbico, vitamina C, tocoferol, vitamina E, y enzimas que están también en la mucosa, son superóxido dismutasas que contienen cobre, manganeso y zinc, que es lo que la doctora también presentó ahí, y también glutatión peroxidasa, que contiene selenio. Esto de acá fue interesantísimo, porque en Perú, profesores eminentes acá han hecho determinaciones de selenio, por ejemplo, en bovinos, en la altura, en la sierra de Perú, y han encontrado que la cantidad de selenio es bien baja. Y también en la parte norte de China, revisando toda la literatura, encontramos que había deficiencia de selenio y que esto traía problemas bien serios. Y la frecuencia de cáncer gástrico en el norte de China es muchísimo más alta que en la parte sur de China, en que la frecuencia del cáncer gástrico es igual que en los países desarrollados, o sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países de Europa. O sea que el selenio indudablemente parecía tener una acción bien importante. Los radicales libres, si no son removidos adecuadamente, atacan a micromoléculas orgánicas y ácidos grasos insaturados, polyunsaturated fatty acids, que forman las membranas con fosfolípidos, entonces se rompen las membranas. También hay una acción muy importante: los radicales libres inducen la expresión celular de la proteína de estrés GROEL. Todo esto está publicado a nivel internacional, y que esto aumenta la producción de células T o linfocitos también, citotóxicos de tipo gamma delta. Y cuando encontramos esto en la literatura, nos interesamos muchísimo, porque efectivamente estábamos encontrando ahí que los linfocitos citotóxicos eran los que producían el daño que les había mostrado antes. O sea, destrucción de glándulas gástricas, y que vamos a verlo un poquito mejor para que vean toda la evolución de esto. Entonces, esto indudablemente nos parecía que favorecía la progresión de gastritis crónica superficial a gastritis crónica profunda y a gastritis crónica atrófica. Acá tienen ustedes, por ejemplo, la gran cantidad
de linfocitos citotóxicos destruyendo las glándulas gástricas. Ya las glándulas gástricas no se ven igual a lo que les mostré antes, sino que ya están siendo destruidas en forma muy activa. Entonces estábamos encontrando ahí con gran entusiasmo pues, que la gastritis crónica atrófica tenía que ver también con esto. Acá ven ustedes la destrucción ahí de las glándulas gástricas. Ya están quedando poquito de glándulas gástricas, la muscularis está acá. Ustedes recuerdan que las glándulas llegaban hasta la muscularis y ahora ya no existe nada. Cuando en la Sociedad de Gastroenterología, en que no nos creían también, como les digo esto, entonces, pero ¿cómo no creen que se pueden destruir por efecto los linfocitos? No están viendo que hay gran cantidad de linfocitos, que esos linfocitos son citotóxicos y que están destruyendo glándulas. No, la destrucción de las glándulas se produce con la edad de las personas, a medida que la edad va aumentando, entonces hay destrucción de glándulas. Hicimos un estudio en niños, en adolescentes, en jóvenes y en adultos. Y ya desde adolescentes comenzaba a haber destrucción de las glándulas y había una frecuencia, con el doctor Ramírez Ramos encontrábamos 50% de niños contaminados con Helicobacter pylori, porque el agua de la tarjea en ese tiempo estaba muy contaminada y encontramos Helicobacter pylori en el agua de la tarjea también. Y en cambio, cuando vino la epidemia de cólera, se cambió completamente el estado del agua de la tarjea y entonces desapareció la contaminación del agua, porque esto favoreció también la terrible epidemia de cólera, que felizmente Eduardo Salazar Lindo, también con el que trabajamos bastante, él se había vuelto un experto en rehidratación oral y salvó a una gran parte de la población. Se consiguió 0.8% de mortalidad a nivel nacional, en comparación con otros países donde había habido 18, 20% de mortalidad en epidemia de cólera. Son cosas lindas que se han ido haciendo pues, con gran entusiasmo en nuestra universidad. Una cosa que estudiamos con Carlos Rodríguez Ulloa, en pacientes, por ejemplo, que tenían mucosa normal, gastritis crónica superficial, estos son un número de pacientes, gastritis crónica atrófica leve y gastritis crónica atrófica moderada severa, 35 pacientes, y tomábamos muestras de contenido gástrico y medíamos la cantidad de nitritos. Nos habíamos conseguido una técnica para medir nitritos y encontramos que la cantidad de nitritos de personas con gran cantidad de nitritos ahí en el contenido gástrico iba aumentando cuando se pasaba de gastritis crónica superficial a gastritis crónica moderada severa. Vean ustedes, esta diferencia es P menos que 0.01 y el pH también iba subiendo. Acá el pH era un promedio de 3.5. Esto significa que hay buena cantidad de ácido en la secreción gástrica. Acá va aumentando el pH hasta que llega a 4.5. Esto ya es hipocloridria, o sea, una baja en la cantidad de ácido. Y acá ya es una baja tremenda cuando hay gastritis crónica atrófica moderada severa. Entonces, la hipocloridria favorece el desarrollo de gérmenes en el estómago y cuando la cantidad de gérmenes aumenta, se producen nitritos. Esto es en el lumen gástrico. Pero revisando de nuevo otra vez la literatura, porque estábamos interesadísimos en todo esto,
se encontró que nitrosos compuestos pueden también, al generar el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, a producirse, hay eosinófilos, monocitos macrófagos y el endotelio, y estos producen óxido nítrico a partir de euarginina. Y el óxido nítrico, en la presencia de oxígeno, aminas y amidas, da lugar a nitritos, y los nitritos se combinan con aminas y con amidas, nitrosaminas y nitrosamidas. Y encontramos que la nitrosamida y las nitrosaminas eran terriblemente cancerígenas. O sea que se producía en el lumen de la mucosa gástrica, pero también en la mucosa misma. O sea que el daño era por el lado de la mucosa y también formación de nitrosos compuestos en el lumen gástrico. Entonces, tomamos en cuenta algo que decía un profesor ahí que había destacado mucho, colombiano. No voy a mencionar el nombre porque después voy a rajar un poquito. Prefiero no mencionar, no me gusta hacer daño. Él decía que la degeneración de la mucosa y el progreso a gastritis crónica trófica severa y llevar a cáncer gástrico, todo esto, se debía a una ingesta insuficiente de vitaminas antioxidantes, porque las vitaminas antioxidantes eliminan a nitritos y su deficiencia puede contribuir así a una producción mayor de nitrosos compuestos. Él pensaba que si una persona ingiere insuficiente cantidad de verduras y frutas frescas y mucha sal en la comida, entonces esto producía en la lesión progresiva de la mucosa que les había mostrado antes. Nosotros en ese tiempo ya no pensábamos así. En nuestro grupo pensábamos más bien que el Helicobacter pylori daba lugar a un proceso inflamatorio y que el proceso inflamatorio era modulado en forma diferente cuando habían o no habían los elementos necesarios para controlar el problema, ¿no? Esto fue y efectivamente en la mucosa gástrica se presenta, por ejemplo, metaplasia intestinal, o sea que la mucosa gástrica toma el aspecto de mucosa de intestino, o sea, toma el aspecto de mucosa intestinal, hay metaplasia, después se produce displasia. Estas son preparaciones que las hemos visto con todo cuidado con el doctor Recabarren en los pacientes que teníamos, y ven ustedes la gran alteración de los núcleos en las células, una alteración completa. Esto ya es displasia. Y la displasia, o sea que el progreso de gastritis crónica trófica a metaplasia intestinal, displasia, y de displasia ya había un paso nada más para que se generara el cáncer gástrico. Entonces, en resumen, en esta última la visión que les estoy presentando, acá están todas las cosas, cómo puede ir la patología producida por infección por el Helicobacter pylori, gastritis crónica superficial o profunda, como ya les he mostrado, pero muchas veces esta lesión permanece estable, como sucede en países sobre todo avanzados. Lo de úlcera gástrica todavía falta por estudiar un poco. Como les había mostrado antes, la patología puede irse hacia el lado de duodenitis y úlcera duodenal, pasando por el imbalance entre células D, productoras de somatostatina, y las células G, productoras de gastrina,
aumento de la secreción gástrica, hipersecreción, metaplasia gástrica en el bulbo duodenal, colonización por el Helicobacter pylori en el bulbo duodenal y duodenitis o úlcera. Pero en otros casos, y esto sucedía con mucha frecuencia en nuestro medio desafortunadamente, la infección del Helicobacter pylori dando lugar a esa gastritis con efectos moduladores negativos e inmunológicos. Esto pasaba a gastritis crónica trófica, hipocloridria, la aparición de sobrecrecimiento bacteriano en el lumen del estómago y aparición de nitroso compuestos. Se producía metaplasia intestinal y displasia en la mucosa gástrica, y de ahí a un paso ya estábamos, como les había expuesto antes, en cáncer gástrico. Después, todas estas son aventuras que hemos pasado, después de mucho tiempo de haber presentado estos trabajos en gran cantidad de publicaciones a nivel internacional, nos hicimos grandes amigos, por ejemplo, con el doctor Barry Marshall. Son anécdotas. Una vez estuvimos en Argentina con Barry Marshall y presenta Barry Marshall estas cosas y dice: al principio, cuando encontramos el Helicobacter pylori, nadie nos creía, y los primeros que comenzaron a trabajar fueron este amigo que está acá con todo el grupo, el doctor Ramírez Ramos, el doctor Recabarren, Alejandro ya estaba trabajando también, fuerte en tratamiento de esto, y ellos fueron los únicos que nos hicieron caso y progresaron. Entonces los argentinos ahí un poquito celosos le dicen, no, le dicen, nosotros también hemos hecho contribuciones importantes. Entonces Barry Marshall, que es terrible bandido, le dice, bueno, muéstrenme los trabajos que han publicado. Si han publicado yo los voy a mencionar, pero hasta el momento no conozco ninguno. Los únicos que se han ido presentando esto son en Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el grupo de Johns Hopkins, de modo que realmente no tengo ninguna prueba de esto. Los argentinos todos ahí. Después, con Barry Marshall, son anécdotas bonitas que hemos pasado. En el año 2004 nos invitaron porque habíamos estado haciendo revisión de patología gastroduodenal a nivel internacional, comparándola con la que encontramos acá, con los doctores Neila Bursten, gran amigo que desgraciadamente falleció, el hijo de Monge también, Eduardo Monge, el hijo de Carlos Monge Casinelli. Habíamos encontrado la gran prevalencia de cáncer gástrico y todo esto. Entonces nos invitaron a Tailandia, a Bangkok, y Marshall tenía que presentar el Helicobacter pylori en el mundo desarrollado, y a mí me tocaba presentar el Helicobacter pylori en el mundo en desarrollo. Presentamos juntos, ya nos habíamos hecho grandes amigos. De repente al año siguiente sale premio Nobel ahí para Barry Marshall, para Warren. Entonces inmediatamente le escribí ahí un email y le digo: Barry, estoy pero feliz del premio que les están dando. Ustedes han hecho una gran contribución al descubrimiento de esta bacteria y me alegra mucho que tuvimos interés inmediatamente de comenzar a trabajar y hemos podido contribuir grandes cosas. No te preocupes de contestarme, porque debes estar apurado ahora en reuniones sociales y la preparación para recibir el premio Nobel y todo esto. Ni te preocupes por contestarme. A la media hora me contestó. Ahí conservo su carta. No, me dice, qué ocurrencia, de verdad. Yo también me siento feliz de que ustedes me hayan hecho caso. Bueno, y se saca el premio Nobel y tuvo la nobleza de decir,
todo esto lo recibimos y lo comprobamos también. Dijo, cuando encontramos esta bacteria, al principio nadie nos hacía caso. Y los únicos que nos hicieron caso fueron todo el grupo de Cayetano Heredia, con el grupo de Johns Hopkins, o sea que nos mencionó ahí una cosa buenísima. Y termino con otra cosa también, que es lo último que voy a mencionar. El profesor que al principio no creía que el Helicobacter pylori desempeñaba un papel importante en la génesis de estas lesiones severas del estómago, porque él pensaba, como le decía, que todo era deficiente ingesta de verduras y frutas frescas o exceso de consumo de sal, y que esto daba lugar a la patología gástrica progresiva. Él era firme en eso, y en múltiples publicaciones, si ustedes tienen interés, les puedo dar todas las citas. Hemos hecho presentaciones en Estados Unidos, en Europa, en revistas holandesas. Hemos tenido la suerte de poder publicar con todo el grupo. Entonces hemos encontrado más bien que el Helicobacter pylori produce gastritis, y que esa gastritis es modulada por los factores que ha mencionado este profesor. Al final se convenció, y de repente sale una publicación fabulosa en Gastroenterólogo de ahí, hablando sobre Helicobacter pylori y carcinogénesis. Cuando vi esto dije, caramba, voy a leer. Inmediatamente comencé a leer, revisé todo, no mencionaba a Cayetano Heredia, pero en absoluto. Ahí todo lo que habíamos hecho acá y con el grupo de Johns Hopkins. Y entonces me quedé pensando un poco, son cosas inevitables, lo dejamos así. Voy a dejar después pensé a nuestra universidad, a Perú, a donde hemos podido contribuir a esta cosa. No, voy a enviar una carta al editor para aclarar esta cosa. Entonces preparé una carta al editor. Ahí estaban Sisto Recabarren, Alberto Ramírez Ramos, Gilman, el doctor Robert Gilman, y enviaba la carta y me decían, no, pero tiene que hacer un cambio aquí, que no sé cuánto, y cambiaba todo, volvía a entrar. Me tuvieron bamboleando como 4 meses, 5 meses, y entonces a Gilman, lástima que no está acá, porque si no lo elogiaría mucho, mucho más. Agarra y llama al editor. Tuvo la idea genial de llamarlo al editor y le dice, oye, le dice, ¿tú no quieres publicar esto? Ahí desde Johns Hopkins lo llamó, ¿no quieres publicar esto? Y ya ha habido un grupo en Estados Unidos, porque había habido un grupo que reconocía que en Perú se había encontrado por primera vez la relación con cáncer gástrico. Entonces, y tú no lo quieres publicar, entonces sí, pero es que le haríamos mucho daño a este profesor, Entonces Gilman le dice, ya, le dice. Sin embargo, Barry Marshall, cuando se sacó el premio Nobel hace 3 años, nos mencionó a todos, y tú no quieres mencionarnos. Quedó ahí, dice, según me cuenta Bob Gilman, un momento de silencio, todo, y de repente le contesta, no le dice, no, ya envíen su carta bien, la voy a publicar. Y la publicó y salió en el año 2008, ustedes la pueden ver también, a donde aclaramos todas las cosas que Perú había contribuido. Yo les puedo dar la bibliografía y todas las cosas. Entonces, estas son las cosas pues que nos han pasado en esta aventura, y a medida que he ido progresando, por ejemplo, como les digo, el agua mucho mejor,
las contribuciones que han hecho Alberto Ramírez Ramos, Alejandro, en el tratamiento, las diferentes combinaciones, se consigue eliminar al Helicobacter pylori y con eso se ha conseguido una acción muy importante en el control de estas lesiones severas del estómago, lo cual a uno lo llena de alegría realmente, porque esto, el día, y finalmente, ya con eso les prometo terminar, esto es para la gente joven, la relación con linfoma del estómago, que se llama maltoma, el linfoma del estómago. Hay una relación con el Helicobacter pylori también, pero yo he visto solamente 4 casos, no he tenido más a lo largo de toda mi vida, y ya los estaban tratando, los casos de linfoma, con el tratamiento habitual del tratamiento de linfoma, pero agregaba también tratamiento para el Helicobacter pylori para conseguir mejor resultado. Y el cáncer gástrico que les he presentado es cáncer gástrico llamado de tipo intestinal, porque la mucosa gástrica toma el aspecto de mucosa del intestino. Pero hay otro cáncer que no produce estos cambios que les he mostrado, sino que produce una alteración en el cuello de las glándulas, ahí. Y no se ha podido estudiar esto bien, se llama cáncer gástrico de tipo difuso. Sospechamos fuertemente que, al igual que lo que un gran amigo también, el doctor Burkitt, Dennis Burkitt, cuando vino a dar conferencias acá sobre tránsito intestinal, porque ya se había ganado premios al descubrir la causa del linfoma que llevaba su nombre, que afectaba a niños, sobre todo africanos, con grandes lesiones en la boca, en las mejillas, una combinación de malaria que había en la zona del África con el virus de Epstein-Barr. Entonces, yo he sugerido muchas veces a gente joven que busque esta combinación de repente del Helicobacter pylori con el virus de Epstein-Barr, y que en combinación den lugar al linfoma y que puedan dar lugar también a este cáncer de tipo difuso. Pero estas son cosas que tienen que hacerse en el futuro todavía, porque eso todavía no está hecho. O sea que falta bastante por ver. Yo creo que con esto ya está medio pasado. Les he hecho un